Especiales HJCK. Entrevistas. Yo quiero empezar, Munir, como desde lo general, y es el tema de la ficción y tu acercamiento a la ficción de una forma experimental. Tenemos como la posibilidad de imaginar que algunos de tus obras o de tus textos han sido distopías, pero tampoco lo son, o son utopías, como esa línea delgada que separa ambos mundos y que tú tienes un pie en un lado, un pie en el otro, y quiero hablar de eso primero, de ese acercamiento a la ficción. ¿Como en general o sobre el tema de la distopía y la utopía? En general, y luego vamos haciendo chiquito. Vale. O sea, el tema de la ficción experimental, no sé si ya uno por lo que va leyendo, como que cada vez me funciona menos esa etiqueta porque me parece que como que las formas clásicas, o sea, lo que podríamos llamar no experimental, está como bastante agotado, o lo experimental se ha ensanchado, o sea, o lo no experimental se ha ensanchado tanto que abarca textos que hace unos años habríamos llamado experimentales, a lo mejor, ¿no? No sé si me explico. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el periodismo literario, que en un momento se consideró experimental y ahora realmente se puede pasar como mainstream, entre comillas, o el relato corto, ¿no? Que tradicionalmente en castellano ha sido bastante relegado a un segundo plano y en cambio hoy no lo consideraríamos experimental, ¿no? Entonces, yo lo que intento pensar más es cuando quiero contar algo o cuando quiero escribir una idea o lo que sea, qué forma se le adecua más, ¿no? Como que me parece que, por ejemplo, El árbol viene, que lo de la utopía y la distopía supongo que va por ahí, como que para mí exigía esa forma. No lo considero tanto experimental, sino supeditar un poco el contenido a la forma, quizá. Ese tema de la forma y como de lo que antes era considerado súper único y como que muy pocas personas lo hacían y hoy en día es como lo que antes al contrario todos los hacen, puede ser como una cosa. Yo acabo también de graduarme de una maestría en literatura y lo que pensaba era porque estamos haciendo literatura del siglo XX ahí en la universidad y literatura latinoamericana. Entonces pensaba como todo ese mundo o toda esta cosa que pudo haber tenido Bioy Casares, Borges en su momento, es lo que ahora parece ser como la fórmula. Y al mismo tiempo pasa aquí en Colombia, Munir, y te lo digo para luego hablar ya desde tu punto, y es que como que hay un rechazo total al canon, es decir, en Colombia los escritores no quieren jamás ni ser como cruzados con la herencia de Gabriel García Márquez, mucho menos de Roberto Burgos Cantor o bueno, otros escritores o escritoras como Fanny Buitrago, sino que hay también una interiorización mucho de la autoficción, hay un yo súper potente todo el tiempo en estas nuevas lecturas que uno puede ver en Colombia. No sé desde tu punto si el hecho de que ya lo mainstream sea lo que antes fue como de los relegados, digámoslo, claro, un poco así, también fija como una posición editorial. Sí, totalmente. De hecho, claro, son muchas cosas las que has dicho y muy complicadas, pero claro, en algún momento, esto es una obviedad casi, ¿no? Que está muy analizada por Bourdieu y tal. En algún momento eso que ahora, de hecho para mí ya ha pasado, o sea, la autoficción ya sería lo mainstream un poco, ¿no? Total. Me parece. Y sí, y claro, la autoficción, para mí yo creo que como escritores a lo mejor la hemos aceptado muy rápido y comporta ciertos peligros que quizá no existían tanto antes, que son la construcción de un personaje constantemente, tanto en obra como fuera de obra, ¿no? Como por ejemplo en una entrevista como ahora, ¿no? O sea, necesariamente es como si vendieran una figurita animada del escritor con el libro y como si no supiéramos leer por fuera del personaje, ¿no? Está bien en un punto, porque creo que tiene que ver con toda la complejización de la subjetividad en el siglo XX y en el siglo XXI y la construcción del yo que hacemos en redes sociales también, como que casi cualquiera podríamos considerar un escritor si obviamos el dispositivo editorial, cualquiera construye su personaje muchas veces a partir de la textualidad, ¿no? Y de la imagen. Totalmente.
Y bueno, eso es un poco una trampa en la que hemos caído, me parece, y a mí personalmente como que busco más, que creo que se parece más a lo que se está haciendo aquí en Argentina, salir un poco del... Porque me parece que esto es una extensión de una especie de obsesión que tenemos. Voy a hablar de la literatura en España, porque no quiero hablar de lo que no sé, ¿no? Pero de la literatura en el Estado español sí que hay una especie de obsesión con el tema, que está muy rodeada de la obsesión con el yo y del realismo clásico que siempre se ha trabajado en el Estado español, ¿no? Y como que a mí eso me parece como una especie de rueda imparable de la que a mí personalmente cuando escribo y cuando leo me gusta hacerme un poco a un lado de eso. Y también creo que tiene que ver con una cosa muy interesante que es como que la literatura para mí cada vez se ve más acorralada, creo. O sea, ¿no? Como que la gran novela del 19, ¿no? Balzac o Pérez Galdós o Solá, en un momento, digamos que el cine hace cosas que la novela hacía, pero la hace mejor. Y luego las series y luego las redes sociales. Y es que como cada vez a la literatura le va quedando menos huequito y eso es algo triste y gozoso al mismo tiempo. Sí, mira que con eso que decís, Munir, pienso, lo hablaba hace poco con una de mis mejores amigas, y es que a la literatura le están quedando menos espacios para hacer literatura, es decir, para imaginar otros mundos posibles, para imaginar otras lenguas posibles, otras formas de narrar posibles, y encontramos son que igual de valiosos, por supuesto, y unos con una gran riqueza, pues, de forma y demás, pero lo que cada vez más encontramos son historias de la realidad, es decir, cómo reacciono frente a, cómo hablo sobre mí o sobre mi pasado. En Colombia, por ejemplo, claro, toda esta violencia brutal también fue lo que mucho tiempo permeó casi todas las narraciones, ¿no? Una narración colectivista y de un plural, pero tú te encuentras ahora no con narraciones, sino, bueno, imaginémonos entonces otro país posible o imaginémonos cosas. Poco Juan Cárdenas sí lo hace un poco ahí al lado, pero no, ya lo que se trata es imaginemos menos, que como que los suplementos de imaginación están en un aparato, ¿no? Y qué es la imaginación en la escritura, al menos para vos, Munir, ¿qué es? Pues yo creo que lo has dicho tú perfectamente, imaginar el otro lenguaje posible, más que otro mundo posible. Sí, 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 yo creo que es imaginar, o sea, otro mundo posible vendrá de la mano de otra forma de contarnos, entre paréntesis, ¿no? De contar y de narrarnos. Y creo que va por ahí un poco el reto político que tendría hoy la literatura, ¿no? Respecto, por ejemplo, si lo piensas respecto a lo experimental, a mí un escritor que me gusta mucho de aquí de Argentina es Pablo Cachajian. Realmente se lo suele leer como literatura experimental y en realidad, en cierto modo, es literatura medieval. O sea, sí, o sea, es casi una especie de Mester de juglaría contemporáneo, pero no, que también yo creo que, no sé, es una cosa que me acaba de ocurrir, tendría que darle una vuelta y a lo mejor digo una tontería, ¿no? Pero como que esa idea de lo experimental, yo creo que define más una limitación nuestra para pensar la literatura que realmente unas cualidades inherentes a lo literario, porque realmente eso no sería experimental, sería casi la narración junto al fuego, ¿no? Una narración que es casi oral y lo pensamos como experimental. Y yo creo que lo pensamos como experimental porque tenemos una idea tan cerrada de la literatura. Hace poco veía en Twitter a alguien que decía como es una pena que se haya asociado como yo que sé, ver cine iraní o cine, ¿no? Como con cierta posición de élite intelectual, porque en realidad eso nos quita la posibilidad de salirnos de la propaganda hollywoodiense, o no la propaganda, pero digámoslo como esa forma tan cerrada de ver el mundo. La estructura. Claro, claro, porque en realidad lo señalamos como experimental y de alguna manera eso ya lo deja fuera de cierta normalidad y ahí estamos aceptando una normalidad que que nos es nociva en realidad. Claro, y encuentra uno que el narrador diferente o el narrador, es decir, entre comillas, el narrador que no es el yo autoral, porque eso es lo que a veces nos estamos encontrando, pues es raro, cuando realmente, pues digamos, si tú ves incluso la Ilíada, es como muchos Totalmente. yos posibles. Sí, la Ilíada sería experimental, lo digamos. Esa sería la más experimental en este momento. Munir, claro, de hecho, imagínate, perdona, el catálogo de barcos, ¿no? Que se habla mucho. Eso hoy en día sería visto como una
el catálogo de las naves sería visto como una locura experimental que le ha dado el autor y es la fundación de la literatura. Si eso es experimental, apaga y vámonos, ya está. Totalmente. O hace poco descubrí una historia medieval narrada por un zorro, es de París, es francesa, Mira. entonces es cero fábula, es realmente cero infantil, que toda la gente considera también que los animales son infantiles, y es súper picaresca, no sé qué. Entonces, claro, yo decía, donde esto lo hubiera hecho hoy, no sé, Juan o Mariana Enríquez, Sí. no, pucha, esto es jugar con el narrador. Claro, 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 claro. Sí, total. Munir, vos en tu trabajo has hecho acercamientos a la literatura latinoamericana, como Jorge Luis Borges, y yo quiero saber es dónde nace esa curiosidad tan específica, digamos, para dedicarle trabajo, es decir, porque bueno, Borges se leerá en todo el mundo, pero pues ya Sí. dedicarle trabajo es otra cosa. Sí, en realidad, o sea, lo que yo he trabajado mucho y lo que he leído mucho es literatura argentina, realmente. O sea, leo literatura latinoamericana y me interesa en general todo lo que se hace en Latinoamérica, pero lo que yo, mi campo, entre comillas, sería la literatura argentina. Pero curiosamente, yo tengo una anécdota que es muy, muy graciosa porque yo tenía un profesor, o sea, siempre en España, como tenemos como esta especie de complejo de superioridad hacia Latinoamérica, la literatura latinoamericana, cuando estamos en bachillerato, ponle a los 15, 16, 17 años, en la ESO y en bachillerato, la literatura latinoamericana en lengua y literatura, en esa asignatura siempre es el último tema y nunca se llega, nunca da tiempo, ¿no? Claro. Entonces, es claro, y yo que me encantaba ya leer, a los 16 me acuerdo que terminamos el temario, pero yo dije, bueno, voy a ver qué hay aquí, ¿no? Y estaba 100 años de soledad, y me leí 100 años de soledad. Y me encantó, me voló la cabeza porque estaba harto de leer literatura española, que también hay muy buena literatura española, ¿eh? Tampoco Claro, vamos a... Pero estaba harto. Y de repente leí eso y fue como, wow, que luego uno ya lee más, problematiza y tal, pero en ese momento fue como un despertar. Y me acuerdo que se lo conté a mi profesor de lengua y le dije, oye, me he leído este libro, me encanta, y me dijo, pues yo creo que te va a gustar mucho Jorge Luis Borges. Y le dije, bueno, pero más que García Márquez no creo que me vaya a gustar. Y ya me acuerdo que le dije eso y nunca leí a Borges, o sea, lo dejé. Y luego una pareja que tuve me dio un libro de Borges y ahí sí que me explotó la cabeza. Y yo creo que eso viene un poco también de, no sé si aquí estoy sobreinterpretando, pero bueno, yo desde chiquitito, o sea, yo empecé a hablar árabe antes que español con mi padre y, aunque ahora hablo mucho peor árabe que español, pero siempre como que ese bilingüismo desde pequeño, como que no sé, me parece que siempre me dio como una posición un poco lateral sobre mi propia lengua madre, ¿no? Mi propia lengua natal, que es el castellano. Y como que de alguna manera, no sé, estaba muy harto de esa prosa española y entonces poder leer por fuera de ahí, sin caer en ningún exotismo ni nada, simplemente claro. leer otro castellano ya me pareció muy, no sé, como que me abrió campo y por ahí acabé dedicándome a la literatura. Es tremendo lo que dices porque digamos que también se puede juntar con el tema de la provincialidad, ¿no? Cuando uno es de provincia, yo también soy pues yo vivo en Bogotá, pero soy de Medellín, pues del pueblo de Antioquia, la provincia. Pienso en que eso también tiene como unos códigos de escritura y de lectura particulares, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, es esto que pasa que uno lea lo que lea de literatura española contemporánea, muy difícil encontrar algo que se salga del realismo. Y de hecho yo creo o quiero creer, porque yo también soy un optimista irredento y siempre pienso en positivo, pero quiero creer que una cosa que está haciendo que la literatura española contemporánea, por debajo de los 40 o hasta los 40 más o menos, sea más interesante de lo que se venía haciendo, es que se está leyendo más autoras latinoamericanas. Simplemente por eso, porque el encuentro con lo otro desde la horizontalidad siempre te va a abrir campo, ¿no? Y me parece que mi generación mira de forma más, no tanto como se debería, pero más horizontal a las compas latinoamericanas. Bueno, hay una cosa, Moniel, que yo le decía a las chicas de acá de siglo que te están vendiendo acá en Colombia, digamos, ¿no? Sí. Era como las posibilidades, o sea, cuando yo tuve acceso a tu obra, yo, digamos, no te conocía, me pareció muy curioso como el tema del árbol y bueno, como que vi algunas cosas ahí y era como a veces se nos olvidan las posibilidades narrativas de la narrativa. Es decir, como Sí. que muchas veces tenemos a la poesía como este género que rompe el lenguaje, bueno, y como que lo es, yo
pues me encanta la poesía, pero en la narrativa también se pueden romper ciertas reglas lingüísticas y lenguas de forma, incluso en la misma escritura, en la misma puesta en forma de la narrativa. Y vos has hecho eso. Quisiera que hablaras de eso, del poder de la propia narrativa. Sí, o sea, es que yo creo que todo eso que dices viene de esa idea de supeditar la forma, o sea, el contenido a la forma. Me parece, o sea, como pensar más en cómo contar que en qué contar, y luego lo que contar viene dado por cómo contarlo. Es decir, cuando yo me planteo en El árbol viene, por ejemplo, que una parte va a ser un informe, una parte va a ser un diario del arqueólogo, una parte van a ser historias de los mulay, que para quien no haya leído el libro es como esta comunidad marciana realmente, que va a analizar el arqueólogo, ¿no? Yo este libro he tardado bastante en escribirlo, no porque haya estado escribiendo 2 o 3 años, que es lo que ha tardado, sino porque como que de alguna manera había una especie de guiso, ¿no? Que iba tomando cuerpo y de pronto yo veía como, bueno, si esto lo estoy contando así, me obliga o me lleva, te va llevando a unas ideas que realmente son secundarias, son subsidiarias de la narración, ¿no? No sé, por ejemplo, la historia de Fluke, que es como una de las primeras mulay en poner en cuestión las categorías de la propia comunidad. Yo intenté contarla como muy desde lo mulay, como intentando no decir, por ejemplo, ella se va grabando el camino que hace con un cuchillo en la piel, no llamar a eso mapa, porque ella no tendría esa palabra llamada mapa, aunque el que lo cuenta es el arqueólogo, pero aún así intentar respetar la otredad en tanto otredad, ¿no? Y eso, narrativamente y lingüísticamente, te supone unos retos bastante fuertes que tienes que ir sorteando y que se pueden vivir. Y yo lo viví al principio como una restricción pesada y eso, y agobiante, pero en un momento se empieza a vivir como algo gozoso, ¿no? Como, bueno, en vez de preguntarme por qué es lo que no puedo hacer, preguntarme por qué es lo que esto de repente sí me habilita a hacer que no podía hacer antes, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver eso. Por ejemplo, hay 2 capítulos que son manuales de gramática realmente en el libro. Y para mí, personalmente, fueron de los más divertidos de escribir. Y yo creo que un manual de gramática alienígena puede ser muy divertido realmente. Yo lo pienso mucho con las etimologías de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Del siglo XVI o XVII. No sé. Pero que el tipo agarraba una palabra y se inventaba la etimología y salían cosas graciosísimas. O una amiga me contaba que los gramáticos árabes en un momento empezaron a pagar un dinar, pongamos, por palabra, que les llevaban, como si alguien le decía, bueno, pues en mi pueblo se dice esta palabra, estaban haciendo sus gramáticas y sus lexicones, pues pagaban por palabra y claro, la gente se inventaba palabras para que les pagaran y han quedado en el árabe un montón de palabras que son bastardas, que no tienen padre ni madre ni etimología porque la gente lo que quería era su dinar, ¿no? Y como que en una parte me parece que esa es una dimensión muy gozosa del lenguaje. Pienso que en lo de la forma es como cuando uno está aprendiendo un idioma nuevo que al principio es terrible, ¿no? Como que entre más viejos sos, pues es más terrible aún, pero también es como la inauguración de nuevos caminos en el cerebro, ¿no? Como abrir cualquier camino pues es tortuoso y es incluso traumático, incluso en la misma tierra. Ahora en la narrativa o en la escritura como tal, también abrir cualquier nuevo camino para el autor pues supone un trauma y luego como una sensación de aventurero, ¿no? Sí, total. O sea, es que no lo podría decir mejor que como lo has dicho, sí. De hecho, la última parte de escritura de la Rolling, o sea, yo realmente ya tenía algo escrito y me fui a vivir a Pekín. Y ahí como que evidentemente me sumergí en la lengua china y tal. Y es así, o sea, es muy frustrante a veces, pero de repente trazas diagonales en la cabeza que dices, uy, claro, o sea, claro que estas 2 palabras están conectadas, pero nunca lo había pensado, ¿no? Y de repente como que hay cierta plasticidad que se va creando que puede ser muy gozosa. Sí, sí, tiene que ver la escritura con eso. Sí. Munir, ¿qué ha hecho o qué han hecho los viajes en ti? Porque pues, digamos, hay un tipo de imagen y eso también me parece que hay que como medios de comunicación, yo siento que tenemos una alta responsabilidad en los estereotipos marcados a los escritores y a las escritoras. Entonces, claro, está encasillado el tipo Bukowski, ¿no? El renegado, el sufriente, Sí. y está el otro tipo Vargas Llosa, super caché, ¿no? Super ay, Sí. y está luego como el escritor aventurero o el que corre como Murakami, bueno, en fin. Pero pues vos has sido un man como viajero y eso también tiene unas implicaciones en la escritura. Sí, no, es el mío, perdón. Sí, sí, pero no he reflexionado sobre cuáles son esas implicaciones, la verdad. O sea, lo que he hecho en mi viajar es cansarme mucho, la verdad.
O sea, me encantaría tener un piso en algún lado en el que poder quedarme quieto y tener una, no sé, para mí como un sueño para mí es tener es un sueño muy burgués, ¿no? Pero tener una estantería donde poner mis libros y saber que ningún casero me va a subir el alquiler y voy a tener que meter todos esos libros en cajas por 15ª vez y marcarlos a Zorín, Bolaños, ¿sabes? Uy, Como de sí. la A a la B, ¿no? Y eso es realmente yo ahora, bueno, yo vine a Argentina, la verdad que esto sí que ha sido un viaje libidinal, digamos, o sea, yo ya había vivido aquí en Buenos Aires, quería volver y quería pues, comprar muchos libros, leer un montón, ver lo que se está haciendo aquí y estoy contento de haberlo hecho, pero ahora por cuestiones de necesidad económica, mi plan es volver a irme a China a trabajar, o sea no es que me encante viajar, a mí me encantaría quedarme en un sitio tranquilo. Maravilloso. Sí, sí, la Que verdad. eso rompe un poco la idea del mundo moderno o del mundo actual. Y es como hay que viajar por todo el mundo y ser muchas personas y recorrer el mundo y no sé qué. A ver, yo hago un poco también de la necesidad virtud, o sea, no es algo tan elegido, pero bueno, luego sí saca muchísimas cosas de moverte y sobre todo de moverte, yo que sé, a un lugar con una cultura tan diferente a la tuya como es China. Yo he sacado Claro. muchas cosas y muchas amigues y muchas cosas que me llevo, pero también es muy agotador y creo que es una especie de síntoma bastante negativo de nuestra contemporaneidad. No sé, la capacidad, yo valoro muchísimo la amistad, ¿no? Y la incapacidad de estar cerca de la gente a la que quieres es... Porque si no te vas tú, se va otra persona. O sea, todo el mundo se está Claro. moviendo constantemente y un poco desesperante. Mira que ya para terminar, Munir, ayer estuve hablando con el director de una película española que se llama Mi amigo Robot o Robot Dreams, que la acaban de nominar al Oscar. Es una película animada que uno piensa que es para niños, pero pues no tiene que ver nada con niños. Y los personajes, todos son animales y nadie habla. O sea, ningún animal habla en esta película. Y yo le decía al guionista, que también fue el director, se llama Pablo, y le decía que uno siempre se imagina cómo hablarán los animales. O sea, yo tengo un gato, ahorita estaba llorando, Sí, y lo he me, visto por pre ahí. sí, y me preguntaba qué estará diciendo. O sea, como siempre me pregunto qué estará diciendo. Pero lo chévere de esta propuesta del silencio es pues que puede que no se estén diciendo nada como nosotros creemos, es decir, como siempre suponemos un lenguaje humano para todo. Y algo que me gustó de lo que he leído de ti es que el lenguaje no lo, digamos, no lo impones vos como autor o como creador del libro, sino que el libro toma como su propio lenguaje. No sé si me hago entender. Y Sí, quisiera que me hablaras de eso, como de ese lenguaje casi que nativo de cada libro. sí, sí, sí. Es que si no me aburriría, ¿no? No sé. No sé otras personas que escriban, y de cada cuento incluso. Yo que ahora estoy escribiendo más cuentos y tal, parece que eso es lo interesante de la literatura, ¿no? Ver cómo te exige escribir lo que quieres escribir, o sea, ponerte un poco a la orden, entre comillas, de lo que estás escribiendo, no intentar forzarle un diccionario a la historia que ya quieres contar, ¿no? O sea, que esto pasa mucho. Ajá. Vargas Llosa, sin ir más lejos, que tú lo has nombrado, ¿no? Todas las novelas son, pero bueno, nos podemos ir a autores que a mí me gustan mucho, como que sé, Cortázar, por ejemplo. Es una fórmula, o sea, anda, yo me leo todos los cuentos de Cortázar otra vez, pero que a nivel de escribir no sé cómo a él mismo no le aburría. Y también tiene un punto, no sé si estoy muy seguro de esto que voy a decir, pero bueno, tiene un punto también como de creer demasiado en uno mismo como autor, ¿no? Me parece que creer un poco más en el libro y hay que creer un poco más en el lenguaje y dejar que te lleve a ti en vez de llevarlo tú. Eso también plantea una serie de problemas, pero bueno, también pone al autor un poco más como un trabajador del lenguaje, ¿no? Claro, Claro, no importa tanto quién eres, importa que te pongas al servicio del lenguaje y veas qué pasa ahí y a dónde va. Y, claro, y al servicio de la misma historia, ¿no? también, sí, sí. No quería decir historia porque hay veces que no hay, que no hay necesariamente tanta historia, pero sí, sí. La de la historia, no de la trama, digamos, pero sí de la historia, sí. De Sí, la sí. historia como tal. Munir, pues nada, muchísimas gracias por estos 28 minutos acá de conversación, pero los dos estamos en el cono sur, entonces, muy bien, Sí, estamos más cerca de lo que pensaba. sí. Muchas gracias, Camila. Muy interesante. Esta es hjck.com,
Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.